Pero es más fácil que una persona con una casa en Barcelona y otra casa en la playa pague más impuesto del patrimonio que una persona que tenga 30 casas y luego tenga pues 3 millones de euros en acciones o que tenga pues un montón de cosas. Esa persona va a pagar menos patrimonio que el que simplemente lo posee como persona física. Luego hablaremos del impuesto a las grandes fortunas, que viene después. Es un ataque contra la soberanía de las comunidades autónomas, en especial de Ayuso. Los clientes hace 1 año o 2 años venían más preguntando por el ahorro fiscal y ahora no les valen las soluciones de ahorro fiscal dentro de Europa. Sí, es que está habiendo muchos problemas a nivel europeo, pero por todos Y lados. a nivel de presiones. Aquí en España, ¿cuál es la mejor combinación para que la gente no le pille el toro, sobre todo? Te lo respondo de la forma más fácil imaginable. Y es... ¿Qué opinas de la presión fiscal que sufrimos aquí en España? Pues creo que es autodescriptivo el hecho de que esté aquí. No, me parece directamente antieconómico. Lo diría, porque sin meterme absoluto en ideologías sobre si en lo que se gasta es correcto, si en lo que se gasta no es correcto, yo lo veo, al final, soy un rentabilizador y yo en ese sentido lo veo como, vamos a ver, la curva de Laffer, ¿no? Uh-huh. En microeconomía sería la elasticidad-precio. Sí. Oye, ¿y si yo bajando los impuestos puedo acabar recaudando más? Una población que además se siente menos esclava del sistema, una población que no tiene el miedo y por tanto no invierte más, contrata más a largo plazo, crece más. Exactamente. Les das capacidad de ahorro, ese ahorro es reinversión futura. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo mucho en eso, pero también es cierto que me parece una quimera absoluta que eso se puede llevar a la práctica en la Europa actual. De hecho, algo triste que te puedo decir es que hemos notado una diferencia de cuando los clientes hace 1 año o 2 años venían más preguntando por el ahorro fiscal y ahora no les valen las soluciones de ahorro fiscal dentro de Europa. Porque no les gusta la deriva a nivel Europa, no solamente es España. Sí, es que está habiendo muchos problemas a nivel europeo, pero por todos lados. Y a nivel de presiones de la Comisión Europea, en 2023 hemos asistido a muchísimos cambios. La desaparición del NHR, que es el régimen que tengo yo. Uh-huh. Golden Visa de España, presiones. Chipre ya lleva los últimos años perdiendo muchos beneficios, más que fiscales, quizás relacionados con la ciudadanía. Uh-huh. Italia eliminó otro régimen súper interesante que existía para emprendedores que trabajasen en zonas menos desarrolladas de Italia, que era de Roma para abajo, una maravilla para quien quiera ir allí a tener una mejor vida simplemente. Y bueno, el Reino Unido, que no es Unión Europea, pero sí que es Europa, ha eliminado el régimen non-dom, que luego seguramente pasemos por él y lo expliquemos a la hora de hablar de sistemas tributarios, y es un régimen que llevaba más de 200 años, de la época colonial, y muy culpable, yo estudié en Londres, muy culpable de que tantos megamillonarios rusos, indios, árabes, que diría que son un poco los colectivos que yo me encontré con mayor riqueza, que vivieran ahí, y eso ha traído mucha riqueza a Londres en particular y por extensión al resto del Reino Unido. Ese sistema ha desaparecido el año pasado. A mí me hace gracia porque todos los grandes países en Europa siempre tienen a un pequeño país al lado. Su protectoradito. Que siempre en los países grandes siempre a castigar, ¿no? Pero en los países pequeños siempre está la puerta trasera, ¿no? Sí. Para sus tingladillos, Isla de Man para el Reino Unido, Liechtenstein, Alemania, Mónaco, cual. Francia, San Marino, Italia, Gibraltar, Andorra, España. Es como que atacamos a los que hacen ciertas cosas, pero si lo mismo me lo hace mi amiguito de aquí, hermanito pequeño, que me hace caso, que me ayuda, que... Es como dejar que la puerta trasera sea muy pequeña, Uh-huh. para que no sea muy evidente, pero que siempre exista. Y muy cara, porque es muy difícil irse a vivir a Mónaco, es muy difícil irse a vivir a Liechtenstein, a San Marino. Que esté reservada para los de arriba. Exactamente, no abramos tampoco mucho, que no entre mucho aquí. Bueno, ya nos estamos calentando. Prometimos que no. ¿Crees que, porque mucha gente que nos esté viendo, escuchando, estará dándole vueltas, y a todo el mundo se nos ha pasado por la cabeza, y yo he preguntado a muchos invitados si se le había pasado por la cabeza, el tema de tomar la decisión de cambiar de residencia fiscal? Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene para ti cambiarte y qué desventajas tiene? Porque a lo mejor también es un cambio a nivel emocional Totalmente. o de desarraigo muy grande. Pero coméntame un poco. Totalmente. A ver, a nivel de ventajas, la principal, por ser la motivación, por ser el trigger, el motivo que hace que la gente se vaya, en ese sentido, pues la fiscalidad. Uh-huh. Porque nadie se va a vivir a un país donde va a tributar más de lo que tributaba en su país de origen. Sí, eso sí. Por descontado. Otras cuestiones, pues yo como gallego valoro un mejor clima, valoro la experiencia vital de poder vivir en otros países, experimentar otras culturas. Uh-huh. Eso también te permite, normalmente la gente se muda a hubs
de nómadas digitales, de empresarios expatriados en general, y eso también te ayuda a que todo tu entorno esté alineado contigo, y muchas veces los clientes se van y su renta pasa a duplicarse, básicamente, haciendo lo mismo, pero es que además su negocio crece mucho más gracias a todo este desarrollo personal y empresarial de la mano de estos hubs que siempre encuentras una persona, un potencial socio, clientes. Esas sinergias que se crean, ¿no?, entre otras personas expatriadas. Exactamente. Entonces diría que las ventajas están sobre todo ahí. Las desventajas, pues bueno, yo a veces llega un cliente al servicio y quiere marcharse a toda costa. Personas muy enfadadas, que les da igual whatever it takes. Viene con el calentón, ¿no? Exactamente. Y a veces hay que hacerles reflexionar en el sentido de, oye, que esto tiene una serie de implicaciones, oye, que puedes tener hijos en edad escolar, puedes tener una pareja por la que no te puedes desplazar, puedes tener unos padres malitos, esto es súper frecuente, por desgracia. Entonces, bueno, hay muchas variables que hay que analizar. Pero también están los que no valoran inicialmente el cambio de residencia porque lo entienden como algo definitivo, un cambio de vida para siempre. Y si no para siempre, lo adelantan como muchos años. Entonces, muchas veces, o sea, un comentario que siento que ha desbloqueado muchas mentes de decir, pues mira, voy a valorarlo de otra manera, es el decir, vamos a ver, que imagínate una persona que por lo que sea está en un nicho muy específico y está surfeando una ola, que está hoy, puede estar el año que viene, pero que no sabes cómo va a ser el año siguiente. Y a lo mejor es una persona que venía de un entorno, de unos medios moderados y que de repente digo, oye, que si tú haces esto bien, te arreglas la vida. Entonces, ¿cuánto vale para ti el marcharte la mayor parte del año fuera? Porque muchas veces digo, es que no quiero ver a mi familia. Y digo, vamos a ver, que te tiras 2 años fuera y son un mínimo de 14 meses de 24 fuera. Siguen siendo 10 meses de 24 a lo largo de 2 años en España, que no recomiendo ajustar los tiempos, especialmente en los años de transición. Y si lo haces, que no tengas nexos con España, ni centros de intereses económicos, ni vitales, si puedes evitar tener viviendas a disposición mucho mejor y demás. Y también la gente tontea mucho con la idea de la simulación de residencia. Mucho, además. Entonces, bueno, muchas personas están planteando estos cambios de residencia como algo temporal. Oye, me voy unos años, una experiencia vital, me voy 2, 3, 4. Si ya son 4, yo lo intento convencer para que sean 5, pues por algunas implicaciones fiscales que puedo tener el regreso después a casa. Pero sí que es cierto que el español, cuando nuestros clientes españoles piensan mucho en irse para acabar volviendo. ¿Qué opciones se tienen dentro de España para evitar el impuesto de patrimonio? Vale. ¿Cuáles serían las zonas actualmente que sería más interesante residir si a lo mejor se tiene ya un patrimonio? A lo mejor no es solo personal, sino que lo has heredado por cualquier cosa. Es muy frecuente. Que es muy frecuente. La mayor parte de los sujetos pasivos de patrimonio son herencias. ¿Cuáles son las mejores zonas donde dentro de España se puede tener ese patrimonio? Y luego hablaremos del impuesto a las grandes fortunas, que viene después. Que no lo controlo tanto porque ya me pillo fuera. Entonces ya no me llegué a... Es que además es muy nuevo, es que es una cosa que todavía está ahí... A ver, es una cosa política, es un ataque contra la soberanía de las comunidades autónomas, en especial de Ayuso. Sí, que tal cual. Puede gustarme más o menos, pero es lo que es, ese impuesto. Pues mira, me lo has planteado como en qué zonas, y sí que es cierto que están las comunidades autónomas más típicas, donde pues, Madrid, Andalucía, desde el cambio de gobierno, en Galicia lleva mucho tiempo bonificado también, pero... Más que, o sea, no me gustaría que alguien escuchase esta parte de respuestas y que empezase a pensar en a dónde me mudo. Porque la fórmula, para mi gusto, más interesante para eludir legalmente, y aparece recogido en el propio reglamento del impuesto del patrimonio, esta cuestión sin irse de su comunidad autónoma, ya no digamos de España. Y es a través del concepto, que no es un concepto técnico, pero en todo el gremio se conoce como empresa familiar. Entonces, esto se trata de, es una SL normal que cumple una serie de condiciones que son muy sencillas de cumplir. Hay que tener un mínimo de un 5% o un 20% si contamos la unidad familiar. Siempre se cumple. Si es tu empresa, mínimo de 20-25 seguramente tengas. Tienes que recibir más del 50% de tus rentas salariales, tus rendimientos del trabajo de esta empresa. Oye, tú te pagas de la empresa de tu grupo, de la que quieras, lógicamente. Bueno, de la que quieras, en la que realices el trabajo, pero vamos, que esto tiene cierta flexibilidad. Y, por supuesto, tiene que ser una empresa con actividad económica. Tiene que tener los medios humanos,
materiales para desarrollar esa actividad que sea vender tornillos o sea gestionar participadas en una cabecera de un holding. Por ejemplo, un holding es un grupo de empresas, un árbol, una matriz. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa familiar, visto os lo explico así de rápido, produce una exención en el impuesto sobre el patrimonio. Y si estructuras tu patrimonio de la forma adecuada, todo lo que tengas dentro de esa empresa, por eso digo, puede ser una empresa de tornillos, pero lo interesante es que sea una matriz, una especie de family office muchas veces, aunque puede ser pequeño. No hace falta que gestionemos millones de patrimonio. Y esto hace que todo el resto de empresas operativas, pero también patrimoniales que cuelguen de ahí, también tienen la exención consecuencia de que la matriz sea la que está exenta. Hay varios pormenores, puede haber activos no afectos y esto, por eso hice el disclaimer inicial, pero es, para mi gusto, la mejor fórmula para eludir el impuesto del patrimonio. Además, se consiguen todos otros beneficios que puede tener un holding, que si vas a preguntar después por la parte corporativa, lo tocaremos. Sí. Pero para mi gusto, la mejor forma de olvidarse del impuesto del patrimonio es a través de la empresa familiar. De hecho, un ejemplo que suelo poner para que la gente le explote la cabeza y diga, vale, voy a poner esto en mi hoja de tareas pendientes, en mi radar, digamos. Y es darse cuenta de que una persona que viva en Barcelona y tiene una casa en Barcelona y luego tiene una casa de playa pues en Salou o en donde sea, que entre todo, pues sea una casa en el centro, pues rápidamente te pasas del 1.000.000 de euros. Hay una parte exenta, efectos del patrimonio por tu vivienda habitual, pero es más fácil que una persona con una casa en Barcelona y otra casa en la playa pague más impuesto del patrimonio que una persona que tenga, pues, no 2, sino 30 casas y luego tenga, pues, 3 millones de euros en acciones o que tenga, pues, un montón de cosas. Esa persona va a pagar menos patrimonio que el que simplemente lo posee como persona física. Amén de todo el efecto de protección patrimonial, de privacidad, y ahí ya cada uno las medidas de control y de paranoico que quiera aplicar. ¿Y el de las grandes fortunas también se evitaría con este tipo de estructura? Creo que no, y digo creo por cubrirme, vale, porque es algo sobre lo que no tengo una certeza absoluta, porque es un impuesto que ha llegado cuando mi foco de investigación, de aprendizaje, de conocimiento, de trabajo, ¿no? ya estaba muy fuera. Muy bien. Además me lleva a la salud mental. Que no se queje la audiencia, ¿eh? No me veréis que... No le doy tregua, ¿eh? No le doy tregua. Y el tema de sucesiones y donaciones, que es otra cosa que le preocupa mucho a la gente. Incluso hay cierto debate en, bueno, dono en vida, espero al fallecimiento, hay combinaciones y tal... que te lo habrás encontrado continuamente. Aquí en últimamente España, bastante, sí. Aquí en España, ¿cuál es la mejor combinación para que la gente no le pille el toro? Sobre todo porque hay veces que te lo la cagan. Te lo respondo de la forma más fácil imaginable. Y es que la potencial exención en ISD, impuesto sobre sucesiones y donaciones, esta exención se referencia a la exención del impuesto sobre el patrimonio. Es decir, lo que he explicado en la anterior pregunta aplica exactamente igual en IP y en ISD. Empresa familiar. Yo siempre recomiendo a las personas cuya edad se acerca a la de jubilación o por lo que sea quieren planificar la sucesión, que siempre lo hagan a través de ese concepto de la empresa familiar, que los bienes, el patrimonio familiar esté de forma directa o indirecta a través de filiales dentro de ese grupo, para que los herederos puedan heredar, valga la redundancia, las participaciones de esa empresa familiar sin pagar. Esto no siempre se puede hacer, insisto. Pero aquellos patrimonios mínimamente... Bueno, los que acaban pagando mucho, porque es cierto que sucesiones pues, tiene sus mínimos, tiene sus umbrales, y bueno, es cierto que las rentas o los patrimonios más modestos a menudo no pagan, incluso en las comunidades más gravosas en ese sentido. Pero para ciertos perfiles a los que le preocupa la tributación sobre la herencia, normalmente tienen un cierto patrimonio, no quieren que el trabajo de una vida se vaya 1/5, así por las buenas, solo por pasarlo de padre a hijo, y la figura de una empresa familiar es lo más útil en ese sentido. Pero ahí tiene que esperar a la sucesión, ¿no? O sea, es decir, porque la donación en vida no se puede hacer. O la edad. A partir de cierta edad también se pueden hacer. Y yo no soy especialista en esto. Nosotros contamos en el equipo con especialistas por áreas y siempre hago el disclaimer por si acaso piso cable. Pero sí, a partir de cierta edad ya se puede hacer y esto depende mucho de la comunidad autónoma. Hay comunidades que tienen la figura como en Galicia del pacto de mejora,
que es esa herencia en vida, que tiene una serie de particularidades. Entonces esto hay que verlo muy a nivel autonómico. Por eso voy con pies de plomo con los impuestos autonómicos. Sí, porque es un mundo. Sí. Bueno, pero la gente está tomando nota. Están todos ahí. Suelen decirme cuando llegan a consultoría que me llegan con, mira, he tomado apuntes de los podcasts que he visto. Con la transcripción está todo el mundo. Pero vienen con mejores preguntas, yo lo agradezco, porque me ahorro mucho trabajo de explicación. Está bien, está bien. Además es que esto es un mundo muy complejo, te lo digo en serio, ¿eh? Porque lo hacen complejo, yo creo que a propósito, para que muchas veces no llegues a alcanzar cierta optimización que podrías alcanzar si fuera más fácil.